Buenas tardes. Bueno, son las 7 de la noche en la ciudad de Puebla, México, y estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto de Psicoterapia Gestal, Corporal y Transpersonal, en donde estamos celebrando 30 años de su fundación y de estar pues colaborando con la comunidad, ofreciéndole los procesos de psicoterapia. Y también para la comunidad profesional, dando diplomados, especialidades, entrenamientos en psicoterapia para aquellos que desean formarse en esta hermosa disciplina que es la psicoterapia. Bueno, ya tenemos muchas generaciones en esta ciudad y en otras sedes de este país. Y bueno, estamos muy contentos de poder seguir trabajando y justo ahora, en estos tiempos de pandemia, pues contribuir con las organizaciones de la salud mental para apoyar a todos aquellos que necesitan, ¿sí?, poder estar con sus recursos a la mano para poder responder de la mejor manera a los retos que nos ha presentado, pues estar en esta pandemia, en este confinamiento, en esta sana distancia, en estos temas económicos, sociales, que se están dando por motivo de todo lo que estamos viviendo y bueno, lo que ya se venía cocinando desde hace muchísimo tiempo en nuestra sociedad mundial, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo, en donde parece que necesitamos hacer verdaderos y profundos cambios. Y justo para hacer esos profundos cambios, necesitamos desarrollar esta capacidad, no solo de la resiliencia, sino también de resignificar nuestra vida, nuestro pasado, nuestras vivencias, nuestras experiencias, en pro de una significación pues más elevada acerca de quiénes somos, de lo que es la vida, de lo que es nuestra relación con el mundo, del mundo mismo, pues para poder responder pues adecuadamente a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, como una ciudadana y como un ciudadano del mundo. Y bueno, para este tema de resignificar, ¿no?, para la transformación, tenemos como invitada en nuestro instituto a la maestra Silvia Rodríguez Cuadra. Ella estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales, estudió la maestría en Desarrollo Humano. Ella está concluyendo sus estudios también en psicología. Ella se ha formado en psicoterapia gestal, corporal y transpersonal. También tiene la formación en psicoterapia corporal biodinámica y tomó los 3 diplomados, 3 años de core energética en el Instituto de Core Energética de México. Es coach certificada por la ESCO en su programa avalado por la Federación Internacional de Coaching. Su experiencia profesional docente, pues ella es una de nuestras queridas maestras aquí en el Instituto de Psicoterapia Gestal, corporal y transpersonal, le llamamos IPSICORET. Y bueno, pues todos sus alumnos siempre muy contentos de las aportaciones que ella hace, dada su experiencia, su conocimiento y su preparación. Y también como docente, pues capacitadora empresarial, coach ejecutiva y de vida, y pues tiene práctica psicoterapéutica desde el 2009. Ella es una apasionada de la lectura y de todo lo que sean los movimientos sociales y
poder dar siempre su punto de vista al respecto. Bienvenida, Silvia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Muy contenta de la invitación, de la oportunidad de poder compartir y pues muy orgullosa, egresada y ahora docente también del instituto. Bien. ¿Y qué te llevó, antes de que tú entres totalmente en el tema, qué te hizo a ti de elegir este tema? ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró? Pues a raíz de una plática con mi esposo, que hablábamos de cómo se había visto, digamos, trastocada nuestra vida, no más que trastocada, pues sí, modificadas muchas rutinas. Como platicábamos cuál había sido nuestra propia experiencia pues de este año y medio, casi 2 años que llevamos, ¿no? Y pensábamos que era muy importante, bueno, compartíamos que era muy importante como algo que habíamos pensado o vivido con todo este bombardeo mediático como algo pues muy negativo, al final hacíamos un recuento de lo que nos había permitido revalorar, eh, volver como a priorizar, que es algo de lo que hablo en la plática, y que pues que finalmente es pues que es parte de la vida, ¿no? Que más bien es como lo hemos visto en tantos temas como en el trauma, en sí, en el sufrimiento en general, que es más bien la vivencia interna del asunto, porque es completamente subjetivo, ¿no? Algo que para algunos puede ser sumamente desastroso, para otros no lo es tanto. Y entonces por eso la importancia pues de resignificar, que cómo lo habíamos nosotros resignificado. Primero, identificando que no nos habíamos dado cuenta de nuestro propio miedo en una primera etapa y después, como todas las oportunidades que nos dio de revalorar y de reconsiderar otras cosas, áreas de nuestra vida pues que no habíamos mirado así, ¿no? Entonces por eso me pareció importante. Y bueno, uniéndolo ahora con esto pues de mi propio quehacer profesional, digo, pues sí, es que ese es pues como el meollo de nuestro quehacer, si estuviéramos como aceptantes o derrotados de que no podemos hacer nada, que es un destino fatal, pues no tendríamos razón de existir los terapeutas, ¿no? Y bueno, cuando se habla de resignificar, justamente es como abrir nuevas oportunidades, Exacto, de exacto. darle un nuevo significado a algo que hemos probablemente significado de manera negativa, Negativa. y más que orientarnos pues de manera positiva, quizás optimista o con esperanza o con decisión hacia el futuro, pues nos obstruye, ¿verdad? Puede incluso posponernos en la línea de la depresión y alejarnos del potencial que tenemos para poder resignificar pues lo que vivimos y nuestra existencia. Bueno, te dejo con el tema, Silvia. Gracias, maestra. Bueno, pues como ya comencé hablando con la maestra Mirna, me resultó interesante proponer este tema a partir de todos los cambios que ha significado la pandemia por el COVID-19 y que pues indudablemente nos pone en un escenario inédito a nosotros como generación, aunque esto ya se había vivido en otros periodos históricos, pero que en nuestro día a día ha transformado de manera abrupta, desde los espacios más íntimos de nuestra vida hasta lo más global, ¿no? Con este cierre pues de fronteras, de muchos intercambios, de movilidad física y demás. Y bueno, nos pone de frente lo que compartí ahora que me preguntaba la maestra cómo es que decidí este tema. Pues es que digamos que ni es el único virus nuevo que ha aparecido, ni seguramente no será el último.
Y como decía, no, esto ha sucedido en otros momentos históricos, con todas sus particularidades. Lo que hizo fue como pararnos de golpe y pararnos en seco ante una realidad que siempre también ha estado presente, pero que con mucha facilidad ignoramos, que es la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. Es como intelectualmente o racionalmente lo tenemos muy, muy claro, que hablar incluso de nuestra vulnerabilidad, aunque no nos guste mucho, y también de saber que nuestra vida es finita. Sin embargo, pareciera que nuestra vida, nuestras acciones cotidianas, nuestras conductas no lo reflejaran y que pudiéramos posponer y dejar para otro momento, para otro tiempo, para otros espacios, no sé cuáles, muchas cosas. Y en esto se nos altera como el orden de la prioridad o a lo que le damos prioridad. Y entonces, pues a propósito de toda esta información que circula, tanto en los medios formales como informales, que parece que promueven una ansiedad y miedo colectivo a escala global, pues sí es importante como detenernos también a mirar esto desde otro lugar, ya que el miedo moviliza, ha sido capaz de movilizar a los seres humanos de maneras muy contradictorias y radicales y a veces pues indeseables, ¿no? A partir de experimentar este miedo de una manera, pues como digo, exacerbada, irracional, pues nos lleva a construir escenarios que no necesariamente reflejan una realidad o una posibilidad real incluso, pero pues que activan algo que está en nuestra naturaleza, que pues es el miedo, ¿no? El miedo en sí mismo no es ni bueno ni malo, es parte de nuestras emociones básicas y de hecho está en nuestro programa biológico como una cuestión de sobrevivencia, pero digamos el miedo natural que nos orilla o que nos empuja a responder de alguna manera. Sin embargo, como digo, cuando se alimenta de manera irracional a través de cuestiones obsesivas, de repetir y repetir y repetir, de distorsionar información, de contagiar pues efectivamente como otro virus, pues nos puede paralizar de tal manera que puede terminar por quitarnos esta capacidad de amar, de conectar con el otro y bueno, en última instancia, pues hasta nuestra posibilidad de vida, ¿no? Porque nos puede como frenar a tal manera, impactar de tal forma que deprime nuestro sistema inmunológico de una manera pues brutal. Y como decía la maestra, también pues puede llevarnos a procesos, una cosa es asustarnos y otra cosa es como quedarnos en un estado de miedo permanente ante amenazas que no necesariamente se van a cumplir y que pueden derivar en la generación de un estado depresivo, ¿no? Que puede conducir incluso a otras consecuencias. Pero bueno, antes de seguir ahondando en esto, me gustaría explicar un poco esto del título, ¿no? De resignificar para transformarnos. Y realmente, bueno, buscando a partir del título que elegí, y que el resignificar es un término muy utilizado en la psicología, pues la Real Academia de la Lengua Española realmente no tiene el término, pero tiene el de significar, ¿no? Que significa, valga la redundancia, 5 cosas distintas o 5 aspectos distintos. Dicho de una cosa, ser por naturaleza, imitación o convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta. Ese sería el primero. El segundo es hacer saber, declarar o manifestar algo, perdón. 3, dicho de una unidad lingüística, expresar o representar un concepto. 4, representar, valer, tener importancia. 5, hacerse notar o distinguirse por alguna cualidad o circunstancia.
Y son estos dos últimos significados en los que se basa el título de esta plática, que es el término resignificar, que en este caso el re es volver a anotar, volver a distinguir o volver a dar o dar otra importancia o valor diferente a algo, ¿no? Y por otra parte, el prefijo trans de la palabra transformar significa que atraviesa, que sobrepasa, que va de un lado a otro o del otro lado o más allá. Entonces, se podría entender como ir más allá de la forma en la que nos conocemos, ¿no? Resignificar para transformarnos sería ir más allá de la forma en la que nos conocemos, poder ser de otras formas que no necesariamente quieren decir mejor, ahorita voy a decir en qué sentido, sino más completos, más humanos, integrando más pedacitos de nuestro ser rechazado, negado o incluso desconocido, ¿no? Y es este proceso de resignificación el que tiene la intencionalidad de otorgar este sentido diferente al pasado o al presente para que abra posibilidades y enriquezca. En ese sentido, el término mejor sí cabe, ¿no? No partiendo de que hubiera algo defectuoso, sino apelando a una cuestión de completud, de totalidad, de integrar, como dije, aspectos que en algún momento han quedado rechazados de nuestro ser. Entonces, podríamos decir que el COVID-19 y muchas de sus consecuencias nos están obligando a crear nuevas formas de estar en el mundo y junto con ello encontrar espacios para resignificar la existencia. Aquello que habíamos creído que era muy importante, lo más deseable, una forma incluso normal o habitual de vivir, pues de pronto quedó pues tal vez descontextualizada o truncada o bajando a un nivel de importancia que no hubiéramos sospechado que podría bajar, ¿no? De pronto nos vimos confrontados con esto que decía yo de parar así abruptamente, de golpe. Por ejemplo, el ritmo acelerado, sobre todo los que vivimos en ciudades, que nuestra vida es o era muy, muy acelerada y reorganizar las prioridades, que bueno, ahorita con lo que se está abriendo nuevamente se nota el volver a estas prisas de la vida, ¿no? Y algunos descubrimos que unos miedos que no sabíamos que estaban ahí y otros también descubrieron tener menos sentido del que pensaban haber descubierto en sus vidas, en sus relaciones, en sus profesiones, en cómo habían jerarquizado eh, pues muchas cosas respecto a la vida, ¿no? De pronto el no poder salir, la amenaza de la enfermedad, el escuchar todo esto, el vivirlo de cerca, el realmente perder gente, pues nos confrontó a todo esto, ¿no? Y la realidad es que nadie escapamos a estas crisis ni a la incertidumbre, ¿no? Solo que la mayoría de las veces se vive de manera individual cuando recibimos un diagnóstico, cuando sufrimos algún accidente o si somos despedidos, atravesamos algún divorcio, separación difícil, perdemos inesperadamente a un ser querido, solo que el contexto de la pandemia nos hizo saber de muchos otros que atravesaban por esta circunstancia, ¿no? Se hablaba más de esto que muchas veces se vive como en lo íntimo, se socializó y como decía, muchos medios favorecieron que se incrementara esta ansiedad colectiva, ¿no? Y pues, como digo, ha sido también una oportunidad para preguntarnos de manera seria y honesta muchas cosas respecto a nuestra propia vida, más allá de quedarnos en el miedo o paralizados por el miedo. Y también empezamos a escuchar como esta parte optimista, a veces demasiado positiva, de cómo saldríamos, que no vemos para cuándo
realmente se termine como de atravesar esto de las olas, lo que oímos, seguimos como en medio de olas todavía que no se sabe cuándo terminarán. Pero primero, bueno, hubo algún tiempo en el que se hablaba también de esta parte como más optimista, de cómo saldríamos mejores. Y muchas veces hasta parecía un discurso, pues, no quisiera utilizar un término, pero bueno, demasiado, a veces parecía un poco superficial, ¿no? Porque además hemos visto como en este cierre de fronteras o en esta distribución de recursos, pues ha sido sumamente desigual y al mismo tiempo que ha habido respuestas solidarias y de cooperación, también ha habido muchas respuestas de exclusión, de rechazo, de que a partir del miedo se construye este otro como amenazante, como, pues sí, como algo que amenaza mi vida, mi seguridad, mi estilo de vida, y se empiezan a hallar culpables, ¿no? Entonces, aquí pensaba que se vuelve importante, más allá de si aprenderíamos algo nuevo durante como algo nuevo práctico, digo, durante el encierro, pues más bien resulta también importante mirar esta parte, más allá de esto que digo como superficial, recordar el punto de vista de Víctor Frankl, ¿no? Que es una mirada sorprendentemente esperanzadora sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir una verdad orientadora, que va más allá de cuántas habilidades puedo adquirir en medio de este cambio de vida o de que no está mal, ¿no? Pero digamos, buscando algo mucho más trascendente, pues encontramos respuestas en este trabajo de Víctor Frankl, ¿no? Y esto nos lleva a que más allá de ser solo un buen deseo de que salgamos fortalecidos y en algunos aspectos, implica un ejercicio de voluntad en el que nuestra libertad está completamente comprometida, digamos, ¿no? O sea, implicada más bien, no comprometida. Entonces, tiene que ver con esta capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Y no siempre esas circunstancias van a ser, pues, favorecedoras, ¿no? Para algunos no ha pasado de cambiar rutinas, de a lo mejor conocer a alguien no tan cercano o en línea directa relacionado con nosotros que le haya pasado algo, pero hay gente que realmente sabemos muchas historias, hemos conocido muchas historias, pues de gente que sí, entre el trabajo, la salud, seres queridos, definitivamente las circunstancias no son como para decir, me pongo a aprender esto o aquello tan fácilmente, ¿no? Sino requiere, la vida les ha planteado, les está planteando, pues responder de una manera, de alguna manera, a circunstancias difíciles, simple y llanamente, ¿no? Entonces, porque es importante resignificar. Y bueno, como decía, ahorita lo traigo a colación a propósito de la pandemia, pero en realidad en nuestra vida a todos nos suceden alguna de estas cosas, si no es que varias, y a veces juntas, ¿no? Y entonces, resignificar nos ayuda a movernos del lugar de víctimas, nos saca de la desesperanza e incluso de la resignación, porque resignarse no es lo mismo que aceptar. La resignación es una especie de sometimiento y que dista mucho de una elección de actitud personal ante el conjunto de circunstancias que pues de ninguna manera sería igual que someterse, ¿no? Y más bien, como diría John Pierracos, la posibilidad de transformar la negatividad en el mundo, al menos en nuestro mundo, que es parte de un todo, ¿no? Esa es la importancia de resignificar. Y como decía ya la maestra Mirna,
pues es abrir posibilidades, ¿sí? No es negar lo que pasó, pero a partir de eso que ha pasado, de lo que se ha perdido, de lo que ha cambiado, de lo que ya no está, ¿qué oportunidad aparece? ¿Qué puerta se abre? Y ello con la finalidad de empoderarnos y de enriquecer nuestra vida. Entonces, también es importante, y creo que esa es una de las puertas que ha abierto también toda esta crisis por la pandemia, de mirar hacia la salud mental, ¿no? De dejar muchos prejuicios bastante antiguos, digamos, ¿no? Respecto a nuestra salud mental como, como habitantes del planeta, es definitivamente, ya la OMS había avisado desde antes de la pandemia que las siguientes crisis tendrían que ver y estar muy relacionadas con cuestiones de salud mental, y la pandemia evidentemente pues lo catapultó, ¿no? Todavía no podemos documentar, se está empezando a documentar, pero bueno, como estamos, insisto, en esto de la ola, no se puede realmente decir bien a bien cuáles serán los verdaderos alcances de este impacto en materia de salud mental. Y entonces, pues desde ahí tenemos este desafío de mirar y atender también nuestra salud mental. Parece a veces un poco contradictorio que se habla mucho de cuestiones holísticas, o mucho más que antes, por lo menos. Sin embargo, sigue existiendo mucho prejuicio sobre acudir a algún tema, alguna ayuda que tenga que ver con la salud mental, o de cuidar nuestra salud mental y emocional. Pareciera, todavía se escucha, eh, que, que pedir ayuda respecto a esto fuera como una deficiencia, como una incapacidad, como, como algo en lo que tendríamos que sobreponernos solos. O sea, ir al doctor a que nos diagnostique una colitis o gripa, infección en la garganta, no hay problema, ¿no? Ahí no nos sentimos incompetentes o tan vulnerables como en asuntos que tienen que ver con nuestra salud mental y emocional. Y entonces también como profesionales, si hay colegas aquí, también esto nos plantea, recupero una pregunta que hace Alport precisamente en el prefacio del libro de Frank, que tiene toda una vigencia, recobra toda esta vigencia en nuestro quehacer terapéutico actual, de cómo puede uno despertar en un consultante el sentimiento de que tiene la responsabilidad de vivir, por muy adversas que se presenten las circunstancias, ¿sí? Porque también hemos venido en un ritmo de querer encontrar respuestas rápidas, que en una pastillita o en una gotita venga la solución a mi malestar, y pues no necesariamente es así este proceso, ¿no? Sin embargo, el proceso de resignificación sí lo es. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, ya decía, retomando lo de Frank, que implica nuestra voluntad y por lo tanto nuestra libertad. Si libremente no queremos hacer algo con esto que nos ha pasado, lo que sea que nos haya pasado ahora en la pandemia o antes, pues no vamos a poder abrir el espacio fundamental de reflexión y de autoconocimiento que se necesita abrir para poder hacer este proceso, porque se necesita indagar dentro de uno mismo para poder encontrar esos otros significados a lo que se vivió. Nos permite, una vez adentrándonos en esto, obviamente, pues aumentar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, y al explorarnos internamente nos hacemos conscientes de algo nuevo, y eso ya implica una transformación. El saber eso que no sabíamos de nosotros, pues ya nos hizo atravesar a otro punto de nosotros mismos, ¿no? Nos ubica en coaching en otro observador, y desde la terapia y sobre todo desde la cura energética nos haría como integrarnos más, o como echar más luz sobre nuestra sombra, ¿no? Y como decía, pues bueno, lo que sucedió no va a cambiar, es imposible modificar el pasado. Sin embargo, hay que recordar que en cada cosa que experimentamos también hubo asociada una emoción al momento de vivirlo. Y entonces, dependiendo del significado que le damos a esa experiencia, eso se va a asociar a la emoción, y
si cambiamos el significado de la experiencia, pues de igual manera cambiaría la emoción asociada a ello, ¿no? Entonces dicen por ahí, bueno, pues si nos toma la misma energía culpabilizarnos, sentir remordimiento o sentir resentimiento, pues de la misma energía nos toma revisar qué aprendimos, qué descubrimos de la experiencia vivida y pues una vez más estamos frente al hecho de nuestra capacidad de elegir, ¿no? No se trata, como decía, de simplemente pensar positivo y olvidar lo que pasó, y mucho menos como a veces escuchamos esta recomendación de echarle ganas, que muchas veces no se entiende que, o sea, qué significa eso, ¿no? Ante una pérdida irreparable, ante tantas adversidades que pueden aparecer, ¿no? O dejar en manos del tiempo, por ejemplo, ¿no? Deja que el tiempo pase, el tiempo todo lo cura. Pues no, las cosas no se curan por sí solas y necesitamos dotar de un contenido. ¿A qué nos referimos con ese echarle ganas, ¿no? O pensar antes de decirlo, qué queremos exactamente decir al otro, porque se trata de actuar de una manera puntual en ciertos aspectos, ¿no? Y uno de ellos, muy importante, que a veces es el que puede atemorizar, es justamente poder adentrarnos en el dolor de lo que ha implicado ese evento difícil, ¿no? Y decía yo, no es tan, pues como tan por encimita, sino que nos implica un tiempo, pues para dedicarnos a nosotros mismos, a reflexionar a través de cualquier método que nos sea útil, ¿no? Que nos sea importante, relevante, como la escritura, el dibujo, la pintura, etcétera, para poder observarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto obviamente pues en el proceso psicoterapéutico lo hacemos en compañía de un terapeuta, y por eso es que hablaba yo de los prejuicios respecto, aún hoy en día, respecto al acudir a un proceso de terapia, porque sigue habiendo esta visión de necesito estar muy mal respecto a algo o sentir una incapacidad particular para entonces sí pedir ayuda, cuando en realidad pues es un acompañamiento para poder ubicarnos, conocernos más, ubicarnos desde una mirada que no nos hemos podido dar nosotros solos y poder echar luz sobre ciertos aspectos, ¿no? No nos van a dar la respuesta, no nos van a curar porque no estamos enfermos de entrada, ¿no? Es integrar, es elaborar, es resignificar, como extraer la experiencia, el conocimiento, la fortaleza, lo que sea que nos haya dejado esa experiencia para salir con estos nuevos recursos, como apropiándonos de ellos, porque están ahí, pero si no hacemos este ejercicio, como decías, de la voluntad, de la libertad, de hacer un espacio, pues no necesariamente nos vamos a dar cuenta, se va a quedar en eso que no sabemos que sabemos, y el proceso es identificar donde nos vamos integrando más, es saber todo aquello que pensábamos que no sabíamos, ¿no? Incluso de nosotros mismos. Entonces, pues este ejercicio requiere, ya sea solos o en compañía, pues abrirnos a tomar este aprendizaje de la experiencia, saliéndonos del papel de víctima y considerando más los para qué de la experiencia, ¿no? Y pues no necesariamente tiene que ser una cuestión así reveladora en el sentido como fantástico, como algo excepcional, como estos descubrimientos así de un despertar impresionante. No, tomar conciencia de algo muy parece a veces pequeño de nosotros mismos, ya implica este proceso de transformación, ¿no? Adueñarnos más de algún aspecto, ya sea de nuestro ego, de algún recurso que no sabíamos que estaba ahí, que sospechábamos, pero no, pues hacerlo consciente ya es un gran avance, no tiene que ser todo una gran revelación en el sentido como muy espectacular de la palabra, ¿no? Y
salir de la fantasía también de la justicia universal. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces pensamos, hay también junto con estos miedos que se difunden, también se construyen, decía yo, estas imágenes de que a la gente buena le va bien y a la gente mala no le va tan bien. Y, y eso es una forma de protección, digamos, como hasta cierto punto desde un miedo infantil, porque la vida es incierta para todos y todos estamos expuestos. A cualquiera nos puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y estar conscientes de esto, pues nos devuelve nuestra humanidad y quita un peso enorme de encima al quitarnos una culpabilidad por algo, por tratar de entender en qué no fuimos suficientes o buenos o de qué somos culpables, ¿no? Que además no nos ayuda a nosotros ni promueve el bienestar de otros. Entonces, también Frank nos recuerda, ¿no? Como todos los aspectos de la vida son igualmente significativos. Y él decía incluso que el sufrimiento también tendría que serlo, ¿no? El sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos, la vida no es completa, decía Frank. Entonces, parece pertinente, pues recordar esto ahora, ¿no? Además, bueno, recordando las experiencias que él vivió en el campo de concentración, con toda esta persecución en la Segunda Guerra Mundial, pues nadie estamos exentos, como decía, muchos a partir de la pandemia, no a partir de la pandemia, pero se exacerbaron muchas cosas con la pandemia, pero todos tenemos estas historias de crisis, de pérdidas, que se viven de una manera completamente eh, pues subjetiva y que íntimamente tenemos que lidiar todos y cada uno en algún momento con ellas, ¿no? El problema es que nos quedemos atorados en solo el aspecto del sufrimiento o del dolor en la vida. Por eso hablaba antes de completud, porque así como hay veces que parece que estamos muy dispuestos a aceptar los eventos adversos de la vida, también en la misma medida tendríamos que ponernos en la capacidad de aceptar los regalos y maravillas de la experiencia de estar vivos. Y creo que en eso el COVID ha despertado a muchos, ¿no? Como para decía esta palabra, como rejerarquizar o dar una prioridad distinta de cómo lo habíamos venido dando a diferentes aspectos de la vida. Entonces, pues cuando nos abrimos a otros significados, enriquecemos enormemente nuestra vida y nos va a ayudar al final a enfrentar o a afrontar más bien nuestro presente y nuestro futuro de una manera distinta, aún con lo adverso que se haya vivido, ¿no? Y para ello, pues es importante estar preparados con apertura, dispuestos a cuestionarnos y también a soltar, porque al identificar ciertas cosas necesitamos renunciar a otras de cómo hemos venido siendo, a aprender a soltar el pasado, a abrazar las nuevas lecciones que el presente tiene para nosotros y que esta transformación, este nuevo ser en el mundo de nosotros, pues también nos abre nuevas, como decía, nuevas puertas, nuevas maneras de todo prácticamente, ¿no? De convivir, de estar, de crear, de relacionarnos y de afrontar la realidad. Entonces, pues yo proponía, pero no sé si tengamos tiempo aún, que nos hiciéramos estas preguntas, algunas preguntas para reflexionar sobre incluso qué cosas hemos ya resignificado en nuestra vida, pero como decía yo, es este conocimiento que no sabemos que tenemos, pero que ya lo tenemos, y cómo haciéndolo ahora consciente podemos revisar otras experiencias en las que nos hemos sentido un poco más atorados o que sentimos han pesado más o que hemos cargado más de una manera negativa para poder darles un sentido positivo y agregaría yo trascendente, ¿no? De manera que
pues enriquezca todo lo que vivimos, porque todo lo que vivimos pues es parte de esta experiencia vida, que ya ha sido bastante doloroso rechazar algunas partes de nosotros mismos y pues sabemos que el aceptar la vida como es implica pues que también viene con estas adversidades y que nuevamente retomo a Frank, tenemos esta tremenda capacidad para sobreponernos y a estas circunstancias adversas, a estas, a las que hayan sido antes, ahora, para poder pues, vivir de una manera más presente, más fortalecida, más, valga la redundancia, pero a veces parece que estamos un poco ausentes, ¿no? De la vida, no está tan viva nuestra vida, no estamos tan presentes en ella y todo esto es una oportunidad para estarlo, ¿no? A partir de pues estas experiencias, ya sean ahorita con la pandemia o con las que hayamos vivido, pues de poder estar más presentes en la vida, más completos, a pesar de lo que hayamos perdido, a pesar de lo que haya sucedido, pues estar de frente respondiendo a lo que la vida nos plantea. Y bueno, aquí también quiero incluir una cita de Jodorowsky, que incluye en alguna de sus novelas, donde nos dice que el pasado no es algo fijo e inalterable. Con fe y voluntad lo podemos cambiar, no borrando su oscuridad, sino agregándole luces para irlo embelleciendo cada vez más, como quien talla un diamante. Entonces, pues la invitación es a seguir tallando nuestro diamante a través de esto que es la resignificación. Les lanzaría alguna pregunta como en este periodo o a partir de la pandemia, ¿cuáles son algunas de las cosas que he descubierto acerca de mí? Porque ya llevamos más de un año en esto, ¿no? Y eso sería importante como una invitación a esta reflexión de la que decía, de la que hablaba, que he podido descubrir de mí en este tiempo, con todo este bombardeo de noticias, con las restricciones de salida, ahora que, bueno, aquí donde vivo ya hay, después del quédate en casa vino el sal de paseo, ¿no? Sal a pasear. ¿Cómo me mueve todo esto? ¿De qué manera, qué puedo ver de mí, de estar con mi familia 24/7, ¿no? Cambiando, pero también trayendo el trabajo a casa, en fin. Esa sería una primera pregunta. Y bueno, me parece que las primeras experiencias, los encuentros con otras personas, la lectura, escuchar opiniones diferentes a las nuestras, eh, poder escuchar incluso como esta conferencia, poder mirar la naturaleza y quizás despertarnos todas las mañanas y darnos cuenta que seguimos vivos, como esas, muchas otras cosas que nos ayudan a resignificar nuestra existencia. Yo he escuchado pues a muchos pacientes pues conviviendo también con otras personas quienes han perdido seres queridos, han resignificado el valor de las relaciones con sus propios padres, que si alguien ha perdido algún hijo, pues de pronto eso ha hecho que volteen a mirar a los propios, ¿no? Y con otros ojos y apreciar que siguen ahí, que siguen inquietos por querer vivir. Pues sí, a veces estamos resignificando y no nos damos cuenta que estamos resignificando. Así ¿Sí? es. La emoción del miedo también nos hace recordarnos que estamos vivos. Claro. ¿Sí? Y creo que el miedo a morir eh, para muchos pues ha sido dar cuenta del deseo de vivir, ¿no? Exacto. Del cual parece que no nos dábamos cuenta, sino viviendo como en esta inercia, ¿no? Como robots, como cumpliendo cada día con las tareas, pero sin estar implicados en ellos de manera más viva.
Así es. Ujú. Y bueno, no las dije todas, pero tenía otra justo eso, ¿no? Que ha cobrado más importancia en mi vida, que antes no tenía y que ha sido de ayuda para sentirme más vivo y conectado con la vida, ¿no? Y que ahí estaría como esta cajita de recursos que están ahí, que tal vez no estábamos tan conscientes de que ahí están. Estábamos en el ritmo marcado por la sociedad Exacto. y de repente este stop nos hizo con dificultad, no fácilmente, descubrir cuál es nuestro propio ritmo para estar en la vida, cuál es ese ritmo Ujú. mejor para disfrutar y para apreciar todo lo que es posible apreciar y darnos cuenta hasta el momento de dormir, los tiempos para comer, los tiempos para convivir. ¿Sí? Y me imagino esto que están ustedes escribiendo, y quizás algunos lo que están pensando, está, está ayudando a resignificarse como lo que se han definido que son, la manera en que han definido la vida, la manera en que han definido su relación con el mundo. Yo he escuchado, yo no sé qué te han compartido tus pacientes o clientes, Silvia, pero yo he escuchado tanto que ahora se puede vivir con menos, Ujú, ujú. ¿sí? Hasta se puede, la despensa también no tiene, como hasta había tantas cosas de más que no se comían y se echaban a perder. Y poder ahora escoger bien los alimentos, ¿no? Claro. Y también ha sido como todo un desafío, una transformación con este asunto de la imagen, ¿no? Porque sin salir de casa, sin que solo te vean, por ejemplo, el asunto de reducir gastos e importancia, las dos cosas, del cómo te ves, ¿no? De estar a la moda, o sea, cómo se volvió por momentos como muy irrelevante el que traías, ¿no? Como bueno, lo que pasó a propósito de lo de las canas, ¿no? De muchas mujeres que pues ya mejor me las dejo, no me las pinto, porque no, ni voy a salir, ¿no? Como cuando estábamos en esta etapa del confinamiento. Entonces, bueno, en un mundo también donde se le ha dado una importancia impresionante a la imagen y que todas estas industrias de moda rápida que le llaman, o desechable, pues también se vio este asunto como, pues hay otras prioridades, también como en lo individual a nivel global, ¿no? Sí, Hola, sí. también como gente tomando conciencia acerca de su salud mental, como gente que nunca pensó ir o estar en sesiones de psicoterapia, pues incluso en línea, Ujú, se animó a tomarlas, ¿no? sí, Se sí. animó con todas las limitaciones que la psicoterapia en línea pueda representar, que algunos hasta dicen que no lo es. Yo creo que cuando el acompañamiento se da de manera tan cercana, aún a través de la pantalla, y tiene un impacto de cambio en el otro y de mantenerse en la vida de la mejor manera, eso es hacer psicoterapia. Y que la gente pueda encontrar y descubrir cosas importantes para seguir. Y la invitación queda hasta para los que vean posteriormente el video, Ujú, dar respuesta a estas preguntas, incluso si las quieren compartir también, pues queda como una constancia de que sí estamos en movimiento y sí hay cambio, ¿no? Que sí hay resignificaciones y transformaciones. Estar en atención, en atención. ¿sí? Dirían los de mindfulness, pero que en realidad lo decíamos desde hace mucho tiempo, en otras formas de psicoterapia humanista como este tal. Y que este video, si lo pueden compartir con otros, pues que nos detengamos, ¿verdad? Nos detengamos un momento a contestar estas preguntas que la maestra Silvia ha propuesto, pues para que, como decías, Silvia, que, que sepamos lo que sabemos. Ujú. Que nos demos cuenta. Que nos Ujú, cuenta, ¿no? sí. Bien, bueno, pues estamos próximos
terminar. Bueno, ¿qué más te gustaría decir antes de concluir, Silvia? Hablaba yo de esto de la OMS que pronosticaba para el 2030 las enfermedades relacionadas con la salud mental como las principales enfermedades de esa década, pues que de alguna manera antes de la pandemia ya había como esta anestesia, como esta dificultad de estar, ¿no? Y pues sí, así como ha sido, decía yo, un parón en seco, también ese parón en seco ha servido para despertar a muchos, ¿no? Que esa sería la parte de mirar más profunda y trascendentalmente el sentido de las crisis, ¿no? Que son este empuje, porque bueno, retomando un poco lo que me preguntabas al principio, nos impactó mucho un accidente aquí en la recta Cholula, que vimos que habían atropellado a una persona eh, y llevaba puesto el cubrebocas, ¿no? Entonces es como, por eso hablaba yo de la fragilidad de la vida, es que no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Entonces, que el miedo se convierta en nuestra prisión, en vez de alertarnos a estar presentes en la vida, sería el desafío, ¿no? Como estar atentos a eso y darnos cuenta cuando nos vamos a un modo de sobrevivir más que de vivir y traernos de regreso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto que decías del miedo, en la medida en que más sabemos, ¿no? De lo que somos capaces, de cómo hemos estado resignificando incluso de manera no tan consciente, nos ayuda a disminuir el miedo y obviamente a potencializar, ¿no? Nuestro sistema inmunológico. Exacto. Y a responder mejor, pues no solo a la vida, incluso a la posibilidad del contagio del COVID y atravesarlo pues, de buena manera, ¿no? Exacto. Y cuidándonos y atendiéndonos adecuadamente. Y Así es. yo te diría que entre muchas cosas que he aprendido en este tiempo, es que me encanta viajar, estaba viajando muchísimo, todos pues los últimos 15 años, muchísimo, y cuando vino este stop, me di cuenta que necesitaba descansar, que tenía muchas ganas de estar en mi casa Uh-huh. y que creo que mi casa también quería que estuviera en ella y empezar a poner atención a esas experiencias íntimas con la familia y con el mismo espacio, incluso a solas y en silencio, de manera tranquila. Así Y, es. y, y a darme cuenta que pues aquí seguimos trabajando. Bueno, pues sigamos en la vida y sigamos descubriendo, sigamos resignificando y sigamos transformándonos, ¿no? Como decías, las crisis nos hablan de que algo ya es insostenible y necesitamos hacer cambios y cambios profundos. Y bueno, mientras haya vida, hay posibilidades para poder hacer. Te agradezco Todas. muchísimo, muchísimo tu charla, tus ganas de contribuir y con el tono en el que lo hiciste. Y pues espero que los que nos acompañan puedan compartir esto, que podamos repetir, encontrarnos en este espacio, pues que justo esto digital nos permite poder hacer con tantos que incluso ni siquiera conocemos, ¿no? Así es. Pero que nos hermanamos en este movimiento de aprender, de crear nuevas maneras de estar y con todo seguir con vida, ¿no? Sí, gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, maestra, por la invitación, Con por la mucho, oportunidad. con mucho Y gusto. gracias a todos por sus participaciones y por estar. Sí. Pues muy buena noche para todos, Buenas noches. buenos días en adelante para quienes vean este video también de día. Todo lo mejor para todos. Gracias. Hasta luego.